Muy buenas, bienvenidos a este segundo episodio de Nutri Podcast. En esta ocasión tenemos a un invitado especial, Agustín Tárraga, Buenas. ATP Nutrición. Y bueno, pues preséntate y cuenta al público quién eres y a qué te quieres dedicar dentro del mundo de la nutrición. Vale, bueno, muy buenas a todos. Lo primero de todo, mi nombre es Agustín Tárraga, soy nutricionista, graduado por la Universidad de Alicante. Y bueno, me he especializado un poco más en patologías digestivas, ¿vale? Pero me gusta todo lo que es la nutrición, por así decirlo, global. Y nada, soy un amante del deporte, he practicado deporte toda mi vida, he jugado toda la vida al baloncesto y desde hace 5 años me he pasado más al mundo del gimnasio, pero últimamente hace un año también me he aficionado a correr y llevo, por así decirlo, un entrenamiento, por así decirlo, funcional con los dos ámbitos, toco resistencia y toco fuerza. Y eso es un poco mi carrera, lo que viene siendo deportiva. Y luego lo que te digo, me he graduado en nutrición y ahora sigo formándome, continúo en constante formación, sobre todo en el ámbito de patologías digestivas. Pero ya te digo, también toco nutrición deportiva y demás. Muy bien. Sí, que no te quedas solo con un solo deporte, sino que estás practicando constantemente, probando nuevos deportes y que ahora estás pues más en el ámbito también de probando el ámbito también de la resistencia y eso, que no solo sea fuerza, sino que sea fuerza, resistencia, táctica. Sí, yo ya te digo, dejé el baloncesto hace 5 años por temas de estudios, trabajo y demás. Y me aficioné al gimnasio, pero hace un año atrás ya te digo, como que quería algo más funcional. No sé vosotros cómo lo veis, el tema del entrenamiento funcional, que no solo sea ganar masa, sino también llevar... darle una utilidad. Claro, llevar esa físico atlético que consigues en el gimnasio, hacerlo útil, es decir, hacerlo funcional. Muy bien. Y bueno, ya que has estado en baloncesto durante tanto tiempo, pues vamos a centrarnos en este episodio pues en deportes más de equipo, específicamente el baloncesto. Y nada, pues cuéntanos un poco qué has aprendido o qué puedes llevar a la práctica de nutrición de estos años en baloncesto. Vale, bueno, el baloncesto podemos hablar de deportes en equipo, ¿vale? Porque muy... A ver, sí que es verdad que las necesidades energéticas no son las mismas en, por ejemplo, rugby que voleibol, ¿vale? Sí. O fútbol que baloncesto. Claro. Dentro de que son deportes de equipo, las necesidades son distintas, ¿vale? Entonces eso sería lo primero que me gustaría destacar. Pero en el caso del baloncesto, que es en el que me preguntas, yo pondría la base, ¿vale? La base para mí sería una alimentación variada y equilibrada, al igual que en cualquier otro deporte y y para la salud en general. Sí, en general. Y partiendo de esa base, luego haría a lo mejor especial hincapié en el descanso, ¿vale? Es el periodo, para a lo mejor los que no sabéis tanto baloncesto, son 4 tiempos, ¿vale? De 10 minutos en Europa y de 12 en Estados Unidos. Y entre cada tiempo tenemos unos descansos de 2 minutos y entre el segundo y tercer tiempo tenemos 10 minutos. Por lo que es la ingesta la haría en el descanso, que es el periodo que más tiempo tenemos. Y destacaría sobre todo la hidratación, súper importante, la hidratación tanto antes como intra como después. Una hidratación es esencial. Y aparte, en el descanso podríamos incluir alguna ingesta de carbohidratos, ¿vale? Pero más allá no haría ningún otro milagro, ni ninguna otra cosa. De aquí me parece muy interesante porque los deportes de equipo, cuando un nutricionista entra, pues que llega a un equipo y tal, pues se encuentra con un grupo, que no es una persona que llega a consulta y tal, y a ese grupo pues tiene que ajustarse para que en conjunto pues tengan una confección de menús y de alimentos que en su actividad física les sea positivo. Y claro, luego llegas a ese equipo y tienes diferentes posiciones y eso, por eso también te quería preguntar si varía o si crees que varía la alimentación entre diferentes posiciones en baloncesto. Sí, claro, a ver, dentro del baloncesto, ¿vale? Hay diferentes perfiles.
y cada perfil de jugador tiene unas necesidades nutricionales, al igual que su composición corporal es distinta. Por ejemplo, no es la misma composición corporal en el base que en el pívot. El pívot suele ser una envergadura mayor, un tamaño bastante mayor, y el base suele ser, pues es un físico más ágil, más funcional, ¿vale? Entonces, estas necesidades no van a ser las mismas. Pasa lo mismo, como he comentado anteriormente, en el rugby, pese a ser un deporte de equipo, ¿vale? No son las mismas necesidades que en el fútbol, ¿vale? O sea, son físicos distintos, son objetivos y necesidades distintas. Entonces esa es la importancia de individualizar. De ahí la importancia del profesional de salud que te pueda aconsejar cuáles son tus necesidades, cuáles son tus objetivos, y en base a eso ajustar tu alimentación. Vale, si venimos al hilo de eso, de que dentro del mismo equipo pueda haber diferentes físicos, dependiendo del requerimiento o sea, de la posición que ocupe dentro del equipo y de cuál sea su desempeño. Claro, sí, totalmente. Diferentes posiciones, diferentes objetivos. Eso es, diferente composición. Y bueno, ya que estamos hablando de la composición corporal de jugadores de baloncesto, ya centrándonos un poco más en el ámbito profesional, que se me ocurre la pregunta de qué es un parámetro más determinante, si la talla o estatura o la envergadura de brazo. A ver, aquí tenemos que tener en cuenta que existen factores no modificables. Por ejemplo, la talla no es un factor modificable. Es decir, nosotros para el baloncesto, en este caso, si tenemos la suerte de medir 2,5 metros, pues oye, tenemos esa suerte. Muy bien, ¿sabes? Vamos a adaptar nuestro juego a medir 2,5 metros. Ahora, si bien es el caso que medimos 1,70 metros, ¿vale? O 1,80 metros, que es la media aquí en España, ¿vale? ¿Eso quiere decir que no valemos para jugar este deporte? No. Solo que necesitamos adaptar nuestro juego a nuestras características, ¿vale? Son muchos los casos, ¿vale? De jugadores pequeños que han triunfado. Pero claro, han adaptado su composición, es decir, su talla, ¿vale? Su composición no, porque su composición se puede ahí es un la podemos factor modificar. modificable, ¿vale? Pero la talla no. La talla y la envergadura al final no es modificable. Claro. Entonces, tienes que adaptar tu altura, ¿vale? Con los factores modificables que sí que tenemos, que son, pues eso, la masa muscular, la composición corporal y demás, al perfil y a los objetivos que tengas, ¿vale? Debemos exprimir nuestra posición. Muy bien. Y nada, pues como antes estábamos hablando, pues el baloncesto pues tiene 4 tiempos, tiene 3 descansos y bueno, quería preguntarte que si hay que comer o si hay que ingerir algo en estos descansos y qué alimento hay que ingerir. ¿Qué aconsejas? Vale, pues empecemos por el principio. Previo a la competición, yo lo que haría sería hacer, por así decirlo, unas ingestas previas ricas en hidrato de carbono, ¿vale? Que va a ser el nutriente que nos va a proporcionar la energía. Luego, pasando al intra, ¿vale? Dentro del partido, sobre todo la hidratación, súper importante, sobre todo en partidos que sean, oye, en un ambiente, pues eso, de calor y demás, vamos a sudar mucho, sobre todo porque se está jugando en un pabellón, ¿vale? Y se suda un montón, eso te lo puedo decir yo, que lo he vivido en mis carnes. Y luego también yo recomendaría a lo mejor consumir algún tipo de hidrato en el descanso, ¿vale? Y te explico por qué. En el descanso, porque a lo mejor como tenemos estos 10 minutos, tenemos la capacidad de asimilar ese nutriente mejor que en 1 minuto, ¿vale? Claro. Al tener más tiempo, cuanto más tiempo tenemos para hacer esa ingesta, estamos disminuyendo las posibilidades de tener algún tipo de problema con la ingesta, de que nos siente mal, de que, oye, vamos al banquillo, 1 minuto, nos comemos el plátano y demás, salimos y te puedes sentar mal, ¿vale? Puedes tener, pues eso, que te venga el plátano a la garganta y tengas problemas. Y en cuanto a los alimentos que te diría, pues yo te diría cosas prácticas. Es decir, si planteamos algo que en teoría sobre el Excel es perfecto, ahora a la hora de llevarlo a la práctica, el deportista no lo asimila o es incapaz. ¿Por qué te digo que es incapaz? Porque tú en un partido, en el descanso, vas a 180 pulsaciones, vas acelerado,
vas enfadado porque no has metido la canasta, porque el árbitro te ha pitado la falta. Entonces, claro, tú la cabeza llevas todas estas nubes que te digo y no te acuerdas de que el nutricionista te ha puesto eso, o no te apetece, o directamente no te lo tomas porque no quieres, ¿vale? Entonces tenemos que planificar algo que sea práctico, que el deportista llegue al descanso y sea rápido, le guste, lo asimile rápido. Entonces te diría, pues alimentos, por ejemplo, como te he dicho, el plátano, ¿vale? Que es algo sencillo, es algo económico. Sí. Luego, por ejemplo, los dátiles también es bastante interesante, ¿vale? Son alimentos así que a lo mejor me dices un gel, en teoría es mucho mejor, ¿vale? Obviamente un gel, pues es un alimento que se asimila más rápido, que tal, pero si tenemos la posibilidad de consumir un plátano o un dátil, que es mucho más económico y al final está a disposición de todo el mundo, podemos aprovecharlo, ¿vale? Sí, sobre todo eso, que crea adherencia con el deportista y que sea lo que a él más le apetezca en ese momento y que sea o bien en formato líquido o sólido, pero algo que sea lo que le crea adherencia. Claro. Sobre todo eso, para que no sea una incomodidad dentro del estrés que ya lleva en el partido, tener que lidiar contra eso. O sea, se lo tenemos que poner fácil al deportista. Claro, luego eso también podemos aprovechar en meter hidratos en formato líquido, ¿vale? Por ejemplo, con la botella de agua, pues poner cualquier tipo de hidrato, cualquiera, maltodextrina, el que queramos, y estamos aprovechando la hidratación y estamos metiendo también hidratos, ¿vale? Para aprovechar ese consumo y además los hidratos de carbono en formato líquido los podemos meter también durante el partido. Claro. Y tiene una asimilación mucho mejor que algo más sólido. Eso, y recordar también el tema del sodio, que metamos claro. electrolitos y tal para... por lo que tú me comentabas del posible calor que hace dentro de un pabellón y de que no es lo mismo los deportes de equipo dentro de un pabellón que fuera en el exterior. Claro. Sí, ahí pues igual el desayuno previo, pues echarle más sal o... Puede ser una buena estrategia. Sí, vamos, que estrategias hay un millón, que es individualizarlo para que le cree adherencia al deportista y que se acomode, que se amolde la alimentación y la suplementación a los gustos del deportista. A día de hoy tenemos la suerte de que hay una gran variedad de soluciones que no tenemos por qué empeñarnos en que sea una cosa. Ahora, llevando esto un poco más a la práctica, una estrategia que en los 3 descansos, en el primer descanso pongas líquido, que es así más corto, en el segundo descanso pongas más dátiles, plátano, que es más largo, y en el siguiente otra vez líquido, ¿la verías de forma correcta? Sí, claro. Siempre y cuando se adapte a las necesidades, es decir, ajustemos esas ingestas a las necesidades, sería una opción perfecta. Además, ya te digo, es muy práctico, sobre todo valoraría eso, que sea algo práctico, que tenga adherencia, que lo pueda llevar a cabo. No algo que sobre el papel es perfecto, pero luego es lo que te digo, que llega el partido y no lo haces. No porque no quieras, sino porque a lo mejor vas acelerado, vas enfadado, vas con consecuencias del partido que son naturales y eso te lleva pues a no llevar a cabo la planificación que tienes establecida. Pero vamos, que eso supongo que también en los deportes de resistencia será igual. O sea, al final, yo me imagino, por ejemplo, tú en el ciclismo, arriba o subiendo un puerto no vas a poner una barrita. No. Porque seguramente el ciclista se acuerde de ti. Tiene bastante con pedalear. Claro, entonces eso es lo que más destacaría en cuanto a importancia. Llevar a cabo cosas prácticas, cosas útiles. Sí. Vale, y pasa también igual, te llega un paciente que quiere bajar de peso y te dice que le cuesta desayunar, pues no le vas a poner una tortilla de 6 claras, como ves en algunos nutricionistas que dices... Vale, se lo va a hacer un día, 2 días, pero al tercero te va a decir, escucha, que no me como las 6 claras. Vaya. Entonces, llevar a cabo cosas que cumplan los objetivos, ¿vale? Pero que también sean prácticas, que se crea adherencia a esa planificación. Claro, esto pasa mucho cuando llega una persona a consulta del nutricionista y si el nutricionista... coge y le cambia todo el menú a lo que está acostumbrado, vale, le pone, pues por ejemplo, quinoa, le pone avena, que él no toma nunca avena, pone cosas saludables pero que no está acostumbrado. Eso no va a ser positivo porque tiene que cambiar todos sus hábitos alimentarios a la planificación, pero en cambio, si por ejemplo pones ya las verduras, pones algo de pan integral, pones... también depende del deportista, pues en algunos deportistas puedes poner pasta, arroz, no hace falta irte a la quinoa, pues brutal. Eso es siempre individualización, esto todo consiste en lo mismo, ya sea en un deporte, para un paciente normal, siempre igual.
Sí, Luego un inciso a raíz del tema deportivo en el baloncesto, que habría que diferenciar también si estamos en pretemporada, en temporada competitiva. Claro, no estamos hablando de a nivel profesional, a nivel élite, ¿vale? Pero que solamente para un deportista amateur, aunque solamente juegue un partido a la semana, hay diferentes contextos en qué momento de la temporada estamos hablando. Claro. En pretemporada, a lo mejor, si ese deportista viene de unas vacaciones que le sobra algo de porcentaje graso, pues habrá que mirar de hacerlo en pretemporada. En temporada ya hay que priorizar más el hidrato de carbono seguramente, y será más efectivo centrarnos en el rendimiento que centrarnos en la pérdida de peso. Claro. ¿Vale? Que bueno, también tiene su componente, el tanto por ciento graso, tiene su componente importante dentro de la morfología, dentro de lo que son el tema, ya lo diré. Sí, de la composición corporal. De la composición corporal del atleta. Sí, luego también destacaría, pues eso, que no porque nosotros veamos algo en la tele quiere decir que eso sea lo que nosotros tengamos que hacer. Por ejemplo, nosotros vemos aquí en España a Sergio Llull tomándose un Red Bull porque es su patrocinador. Nosotros no tenemos, vamos, ni de largo tenemos que igualarlo, no tenemos que hacer lo mismo, porque seguramente ese Red Bull, vamos, nos pueda fastidiar el partido, ¿vale? Porque tú vas ya con las pulsaciones altas, aún encima te estás tomando una bebida que te aumenta esta... O sea que no, o sea que esas cosas... Luego, por ejemplo, en la NBA igual, en la NBA ves al jugador que va por el balón y va y coge palomitas al espectador, es decir, son cosas... Al final es espectáculo, ¿vale? No podemos igualar este tipo de cosas porque no son las correctas. Sí, bueno, se han visto en el ciclismo, por ejemplo, se han visto ciclistas pegarle un tiento a una cerveza y cascarse una cerveza después de un entrenamiento. Sí. No sabes si es un chascarrillo, no sabes en qué situación está eso, pero que vamos, que la gente no asocie eso. La gente no ve que durante el resto del año está llevando un protocolo súper estricto y eso ha sido un chascarrillo que han hecho durante el equipo. O sea, estamos sacando las cosas de contexto. Sí. Que nadie relacione beberse una cerveza después de entrenar a aumento de rendimiento. No te puedes querer parecer a un ciclista profesional porque ha hecho eso en una ocasión. Siempre mencionan ahí a Valverde y... me ha venido a la cabeza Valverde. Sí. Y ahora la etapa, bueno, la vuelta que ganó Sepp Kuss, que cogió la botella y hizo... Claro, eso no hay que... no hay que sacarlo de contexto. La de champán en el podium, ¿eh? Sí. En el Giro hubo uno que se quedó subiendo un puerto y empezó a comer, pero chorizo, lo que le daban los eso. No hay que sacar las cosas. Y bueno, como has dicho esto de la bebida energética, pues a mí me causa curiosidad, ¿cómo lo ves tú? El tema de la cafeína cuando... supongo que sea más del tema de probar o no probarlo, ¿sabes? ¿Qué opinión tienes aquí? A ver, la cafeína, o sea, hay que llevar cuidado, ¿vale? Sí. Porque al final la cafeína, pues no, eso nos va a aumentar el pulso y demás, y en un partido de baloncesto, por experiencia propia, ya te digo yo, que vas alto de pulso, o sea, vas con... Vamos, llevas una nube en la cabeza de que si no te han pitado la falta, de que si has fallado canasta, entonces también es verdad que el baloncesto, aparte de ser un deporte físico, también es de pensar, o sea, es mental, ¿vale? Entonces puede ser contraproducente aumentar esto porque, o sea, vas a ir loco, ¿vale? Entonces yo a un deportista amateur no lo recomendaría. No recomendaría hacer un consumo previo de cafeína, ¿vale? Y más si nunca lo has hecho. No lo haría, no lo recomendaría, no lo haría. Si nunca has tomado cafeína y demás antes de un partido, no lo hagas porque puede ir mal. Sobre todo si es de un partido. Si quieres probar en un entrenamiento para ver, oye, quiero probar para ver cómo funciona y demás, pues bien. Pero todas las estrategias nutricionales, al igual que probar zapatillas, probar calcetines, se deben de probar en entrenamiento antes que en competición. Porque es muy fácil que te arruinen el partido. Es muy fácil de que tú llegues al descanso, voy a tomar esto que me ha dicho mi amigo que va bien. Te tomas, ¿qué te digo yo? Cualquier cosa que no has probado antes y la segunda parte, vamos, es una pesadilla. La pasas que quieres que termine. Entonces, por eso es importante todo lo que vayamos a hacer en competición, probarlo en entrenamiento. Y eso al hilo de lo que comentaba de la cafeína, que hay deportes en el que una suplementación funciona, tiene más efectos que en otra. Entonces, a lo mejor, como bien comentas, en la cafeína en el baloncesto, que ya vas bastante caliente, como para calentarte un poco más y que haya
Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el deporte de resistencia la cafeína Sí. tiene su punto y su utilización. O sea, tiene su utilidad, pero claro, todo probado antes. Pero fíjate si es interesante que hasta la propia posición en baloncesto puede determinar que si el deportista puede consumir cafeína o no. Porque, Sí. por ejemplo, el que tira canasta está tirando de puntería y alterar eso, no sé, no es, Sí, Que puede ser también, que no. si lo tiene medido, yo no lo vería bien. ya te digo, de yo poner- la cafeína en el baloncesto, y por no decirte en todos los deportes de equipo, no lo veo No, con mucha utilidad, porque te puede llevar a tomar malas decisiones. sí. Vas con la cafeína, vas subido, haces una falta que no tienes que hacer, tomas malas decisiones, malos tiros. O sea que yo, personalmente, la cafeína... Ya. Claro, es que tiene esos tipos de deporte tienen un nivel cognitivo muy elevado que tiene Claro. que estar muy centrado en eso, en puntería. No es un triatlón que a lo mejor no hay que afinar tanto. Claro. No tienes ese nivel Claro, cognitivo. claro. Funciona de otra Al manera. final, y también tienes ya suficientes estímulos dentro del partido. O sea, ya, Sí. ya te digo, que si vas enfadado con el árbitro, con el rival porque te está apretando de más, que si has fallado el tiro, o sea, ya tienes suficientes estímulos como para ir alto de pulsaciones, como para encima meter otro más. No te calientes mal. Sí, sí. Es decir, Y, no. y eso ya sin hablar de si te puedes sentar bien o mal. Claro, luego esa es otra. O sea, que- eso es otra historia. Que la cafeína, si nunca la has tomado, tienes muchas papeletas de que te siente mal. Y es lo que no quieres. Que durante el partido que has llevado preparando unas semanas, que llevas un plan de preparación por una tontería o por un Sí. por un hilo que no has terminado de... pues se te frustre. Entonces, al final, evitar todo este tipo de factores, yo creo que es lo Claro. mejor. Y esto pues ya lo enlazo con lo siguiente, que es como tú eres, pues, bueno, eres deportista, has sido deportista y además te quieres especializar en la parte clínica de patologías digestivas, pues me gustaría hablar un poco pues de estos problemas que suelen haber. Y claro, tú te planteo un poco cuando los deportistas tienen un problema gastrointestinal, que es algo común, pues ¿qué harías o cómo lo abordarías desde el aspecto del nutricionista? Sí, a ver, aquí supongo que estaréis de acuerdo conmigo con que cuando tenemos un problema, lo primero es detectarlo. Lo primero es detectar qué ha pasado. Es decir, qué me ha provocado este problema, o en qué cantidad, o en qué momento. Es decir, detectar el problema. ¿Para qué? Para evitar que en el próximo partido vuelva a suceder. ¿Vale? Porque una vez te puedes equivocar, pero ya equivocarte más veces ya es más grave, ¿vale? El fallo. Entonces lo primero que sería detectar. Luego, si por ejemplo tú te has tomado ese plátano y te has sentado mal, tienes poco que hacer, ¿vale? Si ya estás en la segunda parte, el plátano te has tomado al descanso y ya estás en la segunda parte, pues lo siento, pero te toca pasar la segunda parte lo mejor que puedas. Sobrevivir, vaya. Pero que eso sí, si sabes que te has sentado mal esto, pues oye, evita que pase lo mismo en el siguiente partido, ¿vale? Vamos a intentar corregir ese problema desde raíz para evitar que ocurra, ¿vale? Pero al final, cuando tienes el problema ya, si te has sentado mal el plátano, vas con náuseas y demás, tienes que intentar llevarlo lo mejor posible, ¿vale? Pues, ¿qué te recomendaría? A lo mejor, pues eso, intentar bajar las pulsaciones, estar lo más tranquilo posible, no pensar en ello mucho, ¿vale? Porque cuanto más piensas en que, oye, que voy a vomitar, ¿eh? Tiene más posibilidades de que pase. Y ya te digo, sobre todo, hacer hincapié en cuál es la raíz del problema. O sea, ¿por qué te ha sentado mal eso? Sí, Sí, porque verdaderamente no te tenía que haber sentado mal porque lo debería de haber probado antes. Claro. Entonces, si ahí donde está el tema de que habría que haber... Si tú tienes una patología tipo SIBO o cualquier tipo de patología, deberías de saberlo con anterioridad. Claro. Entonces, y dejarte, sobre todo, aconsejar para ese momento de más estrés, que es un partido de baloncesto o esa actividad deportiva, haberte dejado aconsejar antes por un profesional para que eso no te ocurra. Y, Claro. y llevar esa posible patología que se puede tratar, llevarla ya tratada. Entonces, si sabemos, si el profesional te puede recomendar ciertos alimentos sí, ciertos alimentos no. También pasa mucho con la suplementación. Suplementos, gente que tiene intolerancia a la fructosa, por ejemplo. Sí. Hay determinados geles que no llevan fructosa. Claro. Hay determinados protocolos que un profesional te va a decir cómo hacerlo. Claro, sí, por eso te Sin digo que llegues a eso. Claro, coger el problema de raíz. Es decir, si tú eres intolerante a la fructosa,
sabes que ese es el problema. Sí. Sabes que el problema lo tienes con la fructosa. Entonces, vamos a evitar que ese problema aparezca, pues evitando la fructosa, es decir, consumiendo geles sin fructosa. Al final, esto es algo complejo para una persona normal. Entonces, el profesional de la salud, el nutricionista en este caso, te puede ayudar, te puede aconsejar en este caso. Y que aquí, pues, incluso para la detección del problema, el nutricionista, pues eso, te coge y mira qué tipo de alimentos, porque claro, tú puedes decir, es que es la fructosa, pero claro, es que luego me sienta mal otra cosa aparte. Y Claro. si no te lo mira un profesional, no vas a saber con exactitud si has detectado el problema o no, porque claro... Sí, para una persona con conocimientos básicos de nutrición, para nosotros ya es difícil detectar cuál es el problema, sobre todo en el nivel digestivo. O sea, que imagínate para una persona a pie, ¿sabes? Entonces, eso. Pero bueno, que al final yo pienso que prácticamente todos los problemas a nivel digestivo tienen solución o tienen alternativas que pueden evitar que vayan a más los problemas, ¿vale? Y que al final frustren por nuestro rendimiento, que es el objetivo, ¿no? Y esto es, vamos, pero de lo más común. Y ya me lo llevo a mi terreno, que en deportes de resistencia, una estadística es que entre el 30 y el 90% de los deportistas sufren problemas gastrointestinales, ya sea dolor de barriga, ya sea diarrea, ya sea vómitos, náuseas. Entonces, pues es importante, claro, que vale, si me ha pasado en una competición, vale, ya no puedo hacer nada, pero que no me pase en la siguiente competición. Claro, sí. Sobre todo es prueba y error, ir trabajándolo, pero que claro, hay que tener registro de todo eso para que no te pase. Pero que si vamos, como tú dices, cuando hay un partido de baloncesto bueno, de hecho dura menos, pero en una competición de triatlón, una competición de, por ejemplo, de una cicloturista de que te pegue 6 horas encima de la bici, pueden pasar muchas cosas. Entonces el poco a poco que vayas haciendo, o sea, está todo ahí, ¿vale? Ahora está de moda, por poner algún tipo de cifra, los 120 gramos tan famosos, y eso hay que entrenarlo. Claro. Y hay que saber en qué momento y en qué situación y para qué contexto y para qué todo. O sea, no es meter por meter. Hay que llevar mucho cuidado con los 120 gramos hora porque no son para todas las personas. El 120 gramos hora yo lo pondría en un deportista profesional o que esté casi que llegando a profesionales. Ahí sí que lo puede tolerar bien y claro, siempre que lo tolere bien. Pues vamos a saber cuando los tome vamos a saber si los tolera bien o los tolera mal. Claro. Pero claro, y que estos 120 tiene que venir con un profesional que te asesore, que te diga pues cómo se puede entrenar el sistema digestivo, pues y claro, tampoco ya en ciclismo en categorías cadete, junior, no me gusta aconsejarlo porque las carreras tampoco llegan a exigir esto. Tampoco les hace falta ese requerimiento. Claro. Entonces, pero claro, como nos quedamos siempre con el punto de lo que comentabas antes del Red Bull, nos quedamos con el ¿qué puedo hacer yo que está haciendo aquel, que es la última moda de lo último? Cuando no estamos mirando las bases, las bases fundamentales. Hay gente que se vive de suplementos y no es capaz de invertir en un profesional que le diga o que le paute cómo comer la verdura, o cómo comer la carne, o cómo comer cualquier otra cosa sin necesidad de toma de suplemento, que no tenemos nada en contra de los suplementos. Claro. Tienen su utilidad en su contexto, pero que en el día a día no se puede vivir de suplementos. Como muy bien decía Agustín, el tema de que puedes comerte un plátano, no necesitas estar tirando de suplemento. Yo también pienso que los suplementos, por el nombre suplemento, como que lleva a error a las personas, porque suplemento, suplir alimentos. O sea, al final la gente asocia suplemento como quitar algo para meter, y al final no es esa la realidad. O sea, la realidad del suplemento es complementar. Claro, es suplementar porque no llegas. Claro, entonces no quitar algo para meter entonces eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Al final, nosotros, por ejemplo, es lo que te digo, en el baloncesto, en el ciclismo pasa igual. Nosotros no podemos ver, por ejemplo, Pogačar está tomando esto y está tomando lo otro. Ni nosotros somos Pogačar, ni estamos subiendo al mismo puerto. Entonces, tenemos que tener en cuenta nuestras necesidades, nuestros objetivos y que debemos tomar. Para eso está el nutricionista. Pues vosotros lo sabréis, como yo, que en consulta lo primero que se ve pautas a un deportista y lo primero, cuando se acaba la conversación te dice, ¿y qué es la suplementación? Sí. ¿Cuál es la suplementación que voy a tomar? Sí, claro, y luego hay un montón de... Al final, esto daría para otro podcast hablando de suplementación. Hay un montón de suplementos que son puro marketing, pero un montón. Sin evidencia hay muchísimo. O sea, al final... suplementos útiles los puedes contar, vamos, con los dedos de la mano. Claro. ¿Vale? Eso en otra ocasión. Eso sería otro podcast, ¿eh? Ya te invitamos para la siguiente y nos lo cuentas.
Nada, pues quería que llegara el mensaje claro a los cadetes, a los juniors, que no hace falta, no, que no tomen 120 gramos hora, que ya se lo tomen con paciencia, que se esfuercen en cumplir los entrenamientos, que disfruten del deporte y eso, y que se alimenten bien, pero que no lleguen a esos puntos de hidrato de carbono y eso, porque sí que es verdad que estoy diciendo no lo toméis, no lo toméis, pero sí tienen que comer, es muy importante que sí que coman, Sí, que hay que que no lleguen ni tanto ni tampoco. que hay que centrarse en las bases lo primero y de ahí para adelante ya lo que tú necesites. Claro. Pero sin una buena base, el suplemento no te lo va a arreglar. Vaya. Y bueno, por mí yo terminaría, bueno, no terminaría, pero creo que ya hemos cumplido el cupo de tiempo. La parte más seria, más formal. Y bueno, vamos a preguntar aquí a Agustín un par de preguntitas, más de carácter más personal. Así que, ¿estás preparado o qué? Dispara. Bueno, pues la primera es que digas un jugador de NBA y qué características o qué aspectos destacas de él. Jugador así de baloncesto que destaque. A ver, pues mira, hilando con lo que mencionaba antes, te diría quizás Russell Westbrook, ¿vale? No sé si sabéis quién es. Seguramente no. Vale, es que ahora mismo ya no está en su prime, ¿vale? Ya tiene una cierta edad y demás. Sí. Pero vamos, que en su día era un espectáculo verlo jugar. Y destacaría a este jugador, ¿por qué? Porque hilando con lo anterior de que al final te tienes que adaptar, ¿vale? A tu talla y demás. Este jugador medía 1,88 m, 90, no recuerdo muy bien. Pero ronda ahí, que eso a priori para mucha gente que se escuche dirán, si eso es una barbaridad, me saca 10 centímetros, ¿vale? Pero para un jugador de NBA es lo mínimo, ¿vale? O sea, allí la media pues puede ser 2,5, 2,7, o sea que para que hagáis una idea, o sea, es bastante poco, es pequeño, ¿vale? Y este jugador supo adaptar su físico, ¿vale? Sus factores modificables, como hemos dicho antes, al juego, ¿vale? Y a su posición. Es decir, él supo cómo exprimir su posición, que era la de base, para ser el mejor. Y vaya que sí lo consiguió. Porque era un jugador decisivo, era un jugador, ya te digo, además de decisivo, espectacular. O sea, es el típico jugador que te sale un vídeo de baloncesto en TikTok haciendo un mate y es él, ¿vale? Wow. Entonces ya te digo, yo destacaría este jugador. Y además creo que para chavales que a lo mejor no miden 2,5, 2,10 y quieren ser jugadores de baloncesto, es como un ejemplo, ¿no? De inspiración, de decir, pues oye, este jugador llevó sus condiciones al máximo, estuvo entrenando súper duro, tenía disciplina, constancia y al final pues lo consiguió. Al final destacaría eso. Muy bien, vamos. Muy interesante, la verdad. Una persona, ¿no?, que tenía mucha explosividad, que tenía todo lo que podía controlar él. Era atlético, era todo fuerza. Sí, vamos, supo jugar con las cartas que tenía. Claro, sí. Y las exprimió al máximo y ahí estuvo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y nada, vamos a la segunda pregunta, que es, pues, como, bueno, recientemente te has graduado de grado de Nutrición Humana y Dietética, pues, como yo, pues, ¿qué consejos le darías a una persona que esté en el último año, que vaya a salir dentro de muy poquito al mundo laboral, para que pueda ganarse la vida? Vale, pues aquí supongo estaréis de acuerdo conmigo que lo que yo le diría es que tuviera constancia, es decir, que lo intentara. O sea, sabemos que lo que es la nutrición en salud pública quizás no esté en el puesto que se merece, ¿vale? Porque yo pienso esto simplemente porque al final sabemos que una alimentación adecuada previene enfermedades. O sea, eso no me lo invento yo, o sea, son estadísticas, son datos, ¿vale? Entonces, veo muy factible coger una enfermedad, o sea, evitar la enfermedad directamente. Antes de que tratarla, ¿vale? Evitarla. Entonces, para mí, creo que la nutrición no tiene el puesto que se merece. Sí que es verdad que últimamente está cogiendo auge, se está dando más importancia, pero todavía falta mucho camino. Entonces, para una persona que termina ahora mismo la carrera, no es fácil, ¿vale? No es fácil porque, ya te digo, no hay un camino, por así decirlo, establecido. No hay un camino... Y es una pena.
y hay muchas variables, entonces cabe la posibilidad de la frustración, de dejarlo, de decir, oye, me gusta pero no puedo o no valgo para esto. Entonces yo lo que le diría es que si realmente te gusta, que vayas con todo, es decir, que vayas con tu plan a muerte y eso, y trabajo, disciplina, constancia, dedicación, y obviamente también está el factor suerte, pero yo pienso que, o sea, la suerte es para el que la busca, ¿vale? No, o sea, la suerte está, es un pequeño porcentaje, pero la suerte, si no la buscas, si no la trabajas, no hay suerte. Sí, bueno, hay gente que la llama suerte y hay gente que la llama trabajo. Claro. La suerte es lo que aparece cuando has estado trabajando durante muchos años. Claro. Entonces todo el mundo tiene suerte. Al final, siempre, si te das cuenta, todos los que tienen suerte son porque han trabajado. Claro. O sea, al final la suerte es del que la busca y la trabaja. Y es como hemos comentado antes con el jugador de baloncesto, tenía sus cartas y jugaba con las suyas y lo mejor posible, pues. Y claro, es algo que tú acabas de salir y en un año no vas a tener las cosas como tú quieres, seguramente. Lo ves muy negro todo, lo ves muy negro, pero bueno, al final eso es ir haciendo camino, vas cogiendo también experiencia, sí. Vas, sobre todo también el tema de especializarte. Sí. Tienes que saber, obviamente tienes que saber de todo. En la nutrición al final, oye, pues tienes que saber. Pero yo también destacaría la importancia de especializarte en algo. Es decir, destacar como nutricionista en algo. Claro. Ya sea pues, deportivo, ya dentro de deportivo fuerza, resistencia. Pero especializarte en algo, ¿vale? Para destacar entre el resto. Claro, no, incluso, a ver, sí tienes que saber de todo porque te puede venir cualquier persona a consulta y cuanto más sepan pues mejor la puedes abordar, pero claro, si dentro de la nutrición tenemos un montón de información, pues tenemos que seleccionar cuál es la información que más nos viene bien a nuestros pacientes o a nuestros clientes. Claro, si yo, por ejemplo, me estoy especializando pues en deporte de resistencia, más en ciclismo, pues lo que tengo que intentar es llevar eso que estoy leyendo a mis clientes, que serían la mayoría pues ciclistas, pero claro, siempre me va a venir alguien que no sea ciclista y tengo que también atender sus necesidades. Claro. Lo que pasa es que el tiempo es limitado, entonces no podemos saber de todo. Sí que es cierto, como decís, que tenemos que tener una base, pero claro, no puedes ser buenísimo en todo, porque, o sea, a no ser que seas un privilegiado, que tengas una mente maravillosa, es muy complicado porque no nos queda tiempo. Entonces, para ser bueno en un determinado ámbito, te tienes que especializar. Y te tienes que dedicar muchas horas, llevar a tus pacientes al día los que ya tienes, dar un servicio tal, convalidarlo, o sea, tienes que vivir. El que tiene hijos, el que tiene familia, todo lo tenemos que llevar y luego, por eso es mejor especializarte en una cosa para todo el tiempo que utilices para ello, para poder formarte, para seguir formándote, te formes en un camino, o sea, en una dirección. No puedes ir atacando todo porque al final no consigues. Tienes mucho volumen, pero no consigues profundizar en nada. Y luego la importancia también, a ver, así al principio, obviamente, no vas a tener esa capacidad, no vas a poder derivar, pero cuando tienes, oye, pues a lo mejor a mí me llega un paciente de triatlón y pues oye, le digo, José, atiende tú porque no sé, pero no, quizás tú le puedas ofrecer un mejor servicio. Sí. Entonces también es importante eso, tener compañerismo en nosotros, no vernos como competencia, sino vernos como compañeros, ¿vale? Porque al final todos tenemos el mismo objetivo, que es, pues eso, es ayudar a las personas mediante la alimentación, y creo que la competencia hasta cierto punto es buena, porque al cliente le beneficia, ¿vale? Porque a la competencia tú necesitas formarte más, destacar más, pero entre nosotros hay que saber controlarla. Vale. Sobre todo porque hay poco problema ahora a día de hoy con la nutrición como para que encima el cliente no queda bien atendido. Claro. O sea, como hay poco problema ahora de obesidad y de todo, como para que encima desviemos el foco en pelearnos nosotros. Claro. O sea, esto es un problema de gran magnitud. Yo creo, siempre pongo el mismo ejemplo, no habrá cosa que hagas durante toda tu vida, desde que naces hasta que mueres, que mínimo comer 2 o 3 veces al día. Eso lo hacemos todo en todo momento y nadie le presta atención. Sí. Entonces, que se nos vayan las cosas en otro... llevándonos al deporte, por ejemplo, que seas capaz de invertir 6.000, 8.000, 10.000 euros en una bici y no seas capaz de invertir en un profesional que te haga sacarle rendimiento a esa bici, claro. porque no te va a dar tanto rendimiento
no hay tanta diferencia en rendimiento en una bicicleta de 3.000 euros que en una de 10.000, como sí que lo va a haber en ir a una prueba bien preparado en tema de la alimentación o no llevarla preparada. O sea, la bicicleta no te va a poner en tu sitio. Claro. Y al final también la nutrición que llevas en el deporte es muy extrapolable a una nutrición para salud. Es decir, la base de toda nutrición, ya sea en deporte, ya sea en lo que sea, es una alimentación variada y equilibrada y que se ajuste a tus necesidades. Sí. Entonces eso, o sea, estás haciendo un 2x1. O sea, creo que es de las mejores inversiones que puedes hacer. Invertir tanto en mejorar tu rendimiento como invertir en tu salud. Sí, lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, el tema de la alimentación se deja muy, muy de lado, porque a no ser que sea una cosa... O sea, tú, por ejemplo, tienes un problema de salud muy grave y es inmediato. Lo arreglas ya porque es inmediato. El tema de la alimentación no es tan inmediata. No. Si comes bien o comes mal, bueno, esto se va a ver dentro de... Sí. Sobre todo la gente joven se ve mucho que yo ahora no me cuido porque, bueno, esto el día de mañana, el exceso de alcohol o los malos hábitos ya se verá mañana. No es una cosa a corto plazo. Entonces, por eso la gente lo tiene muy abandonado. No se da cuenta de eso hasta que te toca la puerta y entonces ya nos vienen las prisas. Sí, no, eso es un problema que tenemos, que es eso, que no vemos las consecuencias hasta que las tenemos delante. Siempre pensamos, no, eso le pasa a otro, eso... Pero realmente eso, por ejemplo, como fumar, o sea, obviamente que fumes durante 2 años, pues las consecuencias seguramente no sean existentes. Pero a largo plazo, claro, lo que pasa es que tú... Cuando lleves 40 años fumando y te venga entonces el problema, entonces ya no podrás volver atrás a esos 40 años y entonces, claro, para evitar que venga ese problema es lo que estaba comentando antes de que venga la enfermedad o el problema, vamos a cogerlo de raíz, vamos a evitarlo. Bueno, la pregunta ha sido pues eso, pues a un chico que acabe que esté en el último año, pues qué consejos le daríamos. Y bueno, creo que ha quedado bastante claro la cosa. No, yo no añadiría más. De hecho, yo creo que con estas 2 preguntas, con todo lo que hemos hablado, terminaría el podcast. Así que solo queda despedirse. Sí, y eso que si tienen algún tema de interés o que les interese, que nos lo pongan también por comentarios o por mensaje y demás. Sí. Y podemos venir algún día a hablar. Igual que hemos dicho de los suplementos, que puede ser otro podcast, pues que nos digan y estaríamos encantados de ayudarle. Muy bien. Vale. Pues nada, muchas gracias por haber aguantado el tostón y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.